Sucedió. Bien, yo tengo una pregunta más para hacerle desde mi curiosidad y seguramente aprovechando las oportunidades que vos has tenido de investigar. Mencioné que habías tenido oportunidad de entrevistar a los comandantes, a personas que estuvieron en el eje de las decisiones. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué dijeron ellos y cuál fue tu impresión de lo que dijeron? Bueno, ¿Quiénes fueron? es decir, en realidad, o sea, vos dijiste a los tres comandantes no, porque Galtieri fallece en 2003 y yo empiezo en el 2005 con esto. Entrevisté a Naya, que era el comandante de la Armada, y a Lamidioso, que era el comandante de la Fuerza Aérea. Y las impresiones son bastante... En realidad no hay una sola impresión, porque además los discursos van cambiando. Una cosa es lo que se declaró en el momento, otra cosa es una entrevista cuando ya tienen edad avanzada, como recuerdan. Pero en realidad no hubo una visión unánime. De hecho, Lamidioso, que falleció hace unos días, él plantea esta cuestión de que no estaba del todo de acuerdo. Lo que sucede es que una decisión como la de una ocupación militar debía ser por unanimidad de las tres Fuerzas Armadas. Lamidioso era el comandante de la Fuerza De Aérea. la Fuerza Aérea, exactamente. Es decir, la impresión es que ninguno quiere llegar a la guerra y que los acontecimientos precipitan ciertas decisiones, y, digamos, eran militares, no podían quedar, digamos, como que no inacciones. Se jugaban ahí, más que pensar en Malvinas para subsistir, creo que lo que podían hacer era tratar de salvarse de la situación, porque no la pudieron controlar. No la pudieron controlar en el sentido de que había otra potencia y una decisión que tomó Margaret Thatcher luego de pedirle la renuncia al canciller Carrington. Que esto es importante también, porque países tan estables como, digamos, en la relación con los funcionarios como Gran Bretaña, renunció un canciller, digo, para que tengamos dimensión de lo ocurrido. Así que no sé si puede haber una sola visión, porque todos pensaban diferentes. ¿No? Todos pensaban diferente. Bueno, yo daría lugar a tres preguntas que alguien quiera hacer al respecto, que más o menos tengan que ver con la línea de lo que estamos conversando y después hacemos un cierre. ¿Qué les parece? Pero explicó todo muy clarito y siguió toda una lógica de acontecimientos y las relaciones entre ellos. El marido de Thatcher era parte del lobby, porque él era dueño también de acciones y demás de la compañía que estaba en Malvinas. De la Falkland Company. Claro, ellos tenían intereses ahí personales. Y sí, además los intereses de la corona sobre todo y de la Cámara de los Lores, ¿no? Que ellos... que también fue una reacción colonial, ¿no? De un imperio en decadencia y en un contexto donde no podían no reaccionar, ¿no? Él me preguntaba recién sobre cuál es la visión. Ustedes habrán escuchado hablar un montón sobre la guerra y sobre todo qué pensaban los militares, si los ingleses iban a venir, si los ingleses no iban a venir. Y así como no se puede decir cómo la pasaron los veteranos en las islas de una manera general, porque dependió del regimiento donde estaban, del batallón, del lugar en las islas, es decir, de la cuestión logística, que es tan complejo hablar digamos, de cómo fue una experiencia tan personal de cada uno, que un poco Guillermo siempre cuenta eso. Tampoco se puede decir que haya habido una visión unánime sobre las hipótesis de lo que iba a ser Gran Bretaña. De hecho, algunos, sí, en el Estado Mayor del Ejército, pensaban que no iban a venir porque en realidad, teóricamente, Costamente les dijo que Gran Bretaña no iba a reaccionar. Porque él había hecho un informe, el canciller Costamente había hecho un informe de cómo había reaccionado Gran Bretaña en los últimos conflictos. Entonces, el canciller y parte del ejército pensaban que no iban a venir. No así en la Armada. Yo tuve oportunidad de entrevistar al almirante Busser, que condujo la Operación Rosario, y ellos, que están bajo la doctrina Mahan, digamos, norteamericana, ellos tienden a pensar en posibilidades y no en, digamos, no manejarse con intuición, es decir, ¿pueden venir? Bueno, si pueden venir, yo planifico de acuerdo a que pueden venir. No, si no quieren venir, mejor. Es decir, y eso es bastante... hay muchas visiones. No hay una visión de los militares sobre la guerra, hay múltiples visiones. Carlos. Yo te quería preguntar sobre el informe Lord Frank, un informe que se hizo a pedido de la Cámara de los Lores para ver que la responsabilidad que
Thatcher en la guerra de Malvinas? El informe de Lord Frank es el equivalente que después se hizo en la Argentina con la Comisión Rachman para ver cómo se llega a la guerra. El informe de Lord Frank se publica en el 83 y se basa en informes de inteligencia, y lo más rescatable para el estudio del conflicto del Atlántico Sur es que ahí se preveía que Argentina podía reaccionar. Es decir, cansada de las dilaciones inglesas en las negociaciones, se preveía que podía cansarse y ocupar. En el informe Frank constan los planes de contingencia ingleses aprobados en el 81, y también consta la congelación de las negociaciones, es decir, que Gran Bretaña, si bien había una estrategia para que Argentina no pensara eso, el objetivo era tendiente a congelar las negociaciones, ¿no? Es decir que, en cierta manera, está a favor de la postura argentina en el sentido de que no ve nada irracional en lo que hizo Argentina. Si lo preveía, de hecho, Argentina era un problema menor, pero ellos, los imperios que tienen muchos intereses, elaboran planes para todos sus posibles conflictos. Y ellos preveían que podía suceder, ¿no? Sí. Alberto. Tengo una pregunta, ¿no? Si esto ya se venía gestando de antes, ¿no? Y se podía suponer que se podían tomar acciones bélicas, ¿por qué, Argentina estuvo tan mal equipada militarmente en su armamento? Porque la información que tenemos, por lo menos los civiles, es que el armamento que tenía Argentina era prácticamente obsoleto. ¿Vos pudiste averiguar eso? Bueno, en realidad hay dos cuestiones ahí. Me parece que, es decir, el mal armamento, ¿de acuerdo a qué? En América Latina no quiere decir que éramos una potencia militar, pero en América Latina tal vez sí. El armamento preparado para defenderse del imperio inglés era medio impensado que alguna vez lo pudiéramos tener. Por ahí sí, los expertos en estrategia militar podrían haber reubicado de manera diferente algunas potencialidades, como los cañones de 150 milímetros, en fin. Pero también, es decir, no, los estrategas militares, yo no soy un estudioso de estrategia militar, aclaro, pero tampoco están de acuerdo. Yo creo, humildemente, desde mi opinión, que en Malvinas se hizo mucho militarmente para las posibilidades que tenía Argentina, ¿no? Es decir, parte de la flota británica, sobre todo los destructores y lo más moderno, está en el Atlántico Sur. Es decir, y sí, había aviones viejos, como los Skyhawk, había aviones medianos, como los Mirage Dagger, y había aviones nuevos, como los Superetender, que Argentina fue el primero en probar el sistema Superetender SOC, que fue letal. En cuanto a la distribución, por ahí podríamos discutir, es decir, la cuestión de los visores nocturnos. En fin, la Armada tenía visores nocturnos, el Ejército menos. De todas maneras, preparada militarmente, no sé si consideremos en Vietnam cómo iban a estar preparados los vietnamitas para pelear contra Estados Unidos. Y así podríamos seguir. Es decir, ¿no? Sí. Hay una aclaración que todo el mundo se confunde con respecto a Malvinas y hacer todo un solo historia, ¿no? Malvinas se toma con la Operación Rosario para poner en Naciones Unidas recuperar la soberanía, darle un título de gobierno, provincia, darle documentación a todos los civiles y instalarse hasta que los ingleses vengan, se tiran 2 tiros en el aire y se vuelven. Ya está, se terminó Malvinas, se sigue negociando, o si no termina la negociación. El gobierno militar, que quería permanecer, y la historia quería ser el general Perón, supongamos, arriba, después del 2 de abril, el 4 y 5 de abril, deciden mandar 3 brigadas más. Y ahí no es el armamento obsoleto. Obsoleto era el personal que mandaba. Soldados recién incorporados, clase 63, soldados que ya estaban de baja, con otra mentalidad. No se preparó el personal mentalmente para ir a combatir. Entonces, ese fue el gran error que tuvo Malvinas. La cuestión de las negociaciones, por eso dije que no querían la guerra, porque ellos en principio ocupan para negociar y
Anaya dice que es porque Costa Méndez les plantea, bueno, si no hacemos ahora esto, no vamos a poder hacer después. Entonces, y sí quedan 500 hombres, ¿no? De toda la operación, mega operación que hay el 2 de abril, quedan 500 hombres. Y después se toma, claro, porque en Naciones Unidas plantea esta cuestión del cese de hostilidades, el 3 de abril, el retiro de las fuerzas argentinas y, digamos, que la flota británica no prosiguiera al sur. Y la posición de Argentina era, nosotros nos retiramos y la flota británica detiene, digamos... Se vuelve impredecible ya. Claro, entonces ahí en ese contexto tomaron una decisión que es resistir como ellos pudieron, de acuerdo a... Digamos, cada uno puede pensar ahí lo que... Yo quisiera cerrar con una pregunta bastante abierta, esta conversación que me pareció muy interesante, y es que cuando decimos Malvinas entendemos Malvinas, las otras islas, las Georgias, en importancia, la Sandwich del Sur, y todo el mar enorme que circunda esta zona que nosotros consideramos que nos pertenece como país. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué de ahora en adelante? Esa es la pregunta abierta con la que yo quiero que terminemos esta pequeña charla. Bueno, eso es una pregunta, me parece, más para la Bueno, sociedad argentina. tu visión. No, está bien, bueno, pero es decir, ¿ahora qué? Yo creo que las guerras solo se ganan con voluntad de vencer. La tecnología es importante, pero bueno, pregúntenle a los iraquíes, a los afganos, es decir, la voluntad de vencer y el sentimiento por los cuales los ciudadanos argentinos fueron educados de que las Malvinas eran argentinas fue el sentimiento porque fueron a pelear nuestra élite de guerreros, digamos, como le llamo yo, ¿no? Para mí hay una diferencia, ¿no?, entre alguien que fue a defender la patria. Es decir, ¿ahora qué? Dependerá de qué creamos los argentinos, si seguimos creyendo lo mismo, que las islas son nuestras, y si estamos dispuestos a luchar por ellas, ¿no? Y eso implica muchas cosas, ¿no? Es decir, a nivel de educación, es decir, pensemos que ya no hay la misma educación con respecto a la soberanía en Malvinas que tuvieron la generación de los combatientes, y después, bueno, es decir, nosotros no tenemos una política de Estado con respecto a Malvinas. Las Fuerzas Armadas hoy tienen hipótesis de conflicto a Malvinas, a diferencia de antes que tal vez solo la Armada la tenía. Pero bueno, eso me parece que va a depender de la voluntad que tengamos de seguir pensando que son nuestras y de tener una estrategia en varios ámbitos. Se han logrado cosas como el reconocimiento de China, de Rusia, es decir, ahora con el Brexit, digamos, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y estas disputas que se están dando en Escocia e Irlanda, de ir desarmándose la Gran Bretaña, bueno, ahí hay un lugar. Ahora, sin voluntad de pelear, es imposible conseguir nada. No es que quiera dar un mensaje belicista, pero... No, pelear en el sentido amplio. En el sentido amplio, es decir, esa es mi opinión, pero bueno, me parece que depende de todos. Bueno.